Bienvenidos, apreciados estudiantes, a la clase correspondiente a la unidad número 6 de proyecciones axonométricas. Es importante recapitular el día de hoy el material y el contenido visto anteriormente. Ya nos encontramos en la mitad del semestre, donde ya se ha evaluado el 50% de la materia, siendo la unidad 1 y 2 el primer 25%, la unidad 3, 4 y 5 el 25% siguiente. Actualmente lo que es la unidad 6 va a ser el 25% faltante para un total de 75 y la unidad número 7 va a corresponder al 25% para así poder completar el 100% de la materia. A continuación vamos a desarrollar el tema correspondiente a las proyecciones axonométricas. ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cuál es su definición? Los tipos de proyecciones axonométricas que nos encontramos, así como los puntos de fuga, y para qué nos permite desarrollar este tipo de técnica a nivel del dibujo, para poderlo hacer con un grado de precisión y de gran calidad. Nos encontramos. Como primer punto tenemos la definición de las proyecciones axonométricas, las cuales es un tipo de proyección paralela que se utiliza para crear el dibujo de un objeto en perspectiva, donde el objeto se gira a lo largo de uno o más de sus ejes. Recordemos que un objeto, cuando lo visualizamos de forma franca, él tiene dos dimensiones, que sería ancho y alto. Vamos a imaginar la caja de una lavadora. Si la estamos visualizando de frente, ella va a tener el ancho de la cocina, perdón, vamos a hacerlo con el ejemplo de la cocina, el ancho de la cocina que tiene 60 centímetros y el alto es un promedio de 1 metro de alto. Allí solamente tendríamos dos dimensiones, alto y ancho. Entonces, retomando lo que es el tema de las proyecciones axonométricas, nos indica que el dibujo de un objeto en perspectiva, donde el objeto se gira a lo largo de uno o más de sus ejes en el plano de proyección. Cuando un objeto lo tenemos en el sentido ancho, eso corresponde a uno de sus ejes, que sería el eje X. Cuando nosotros nos referimos al alto, estamos hablando del eje Z. Estas proyecciones axonométricas generalmente manejan el objeto en el espacio, es decir, en tres dimensiones. Estas tres dimensiones se dan en el eje X, en el Y y en el Z, no existiendo perpendicularidad alguna entre alguno de sus ejes. Estos tres ejes se unen en un punto llamado cero, es decir, desde ese punto cero es donde convergen todos los ejes que componen el objeto, siendo X, Y y Z. Si volvemos al ejemplo de la cocina, para nosotros tenemos el eje Y, que es el ancho de la cocina, que tiene 60 centímetros. Tenemos el eje Z, que es la altura de la cocina. Y si nosotros, visualizando esa misma caja de la cocina, nos giramos un poco, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a ver la profundidad de la caja. Es decir, estaríamos viendo el eje X. Teniendo claro que los objetos se dan en tres dimensiones dentro de las proyecciones axonométricas o en las proyecciones espaciales de tres planos, nos encontramos que las proyecciones axonométricas se subdividen en tres tipos de proyecciones, siendo el isométrico, el dimétrico y el trimétrico. Cuando nosotros hablamos de un sistema de proyecciones axonométricas isométricas, los ejes que conforman los vértices del objeto siempre van a tener el mismo ángulo, la misma inclinación. Lo podemos observar en la imagen adjunta, donde tenemos el eje imagen isométrica, donde el eje entre el plano Z y el plano Y tiene 120 grados, el ángulo entre el eje Y y X tiene 120 grados, y así simultáneamente el ángulo entre el eje X y Z corresponde a 120 grados. Seguidamente encontramos lo que es el sistema de proyecciones axonométricas dimétrico, donde de los ángulos, dos de los ángulos en estos ejes son iguales. Podemos apreciarlo allí en la imagen, donde entre el eje Z y el eje Y y X
El ángulo de inclinación del objeto corresponde a 130 grados y el ángulo entre el eje X y el Z es de 100 grados. Es decir, allí podemos apreciar que dos son iguales y el tercer ángulo es diferente. Nos vamos con el eje, con las proyecciones axonométricas trimétricas. Como su palabra lo indica, trimétrica es de 3. En este caso, los tres ángulos de los ejes de proyecciones son completamente diferentes. Allí podemos apreciar que entre Z y Y es 120, entre Y y X es 110 y entre el eje X y Z es 130. Podemos hacer notar que la sumatoria de los tres ángulos de giro de los ejes siempre va a sumar 360 grados. ¿Para qué? Para hacer la proporción angular del espacio donde está contenido ese objeto. Desarrollando más a fondo lo que son las proyecciones isométricas, nosotros encontramos que el término isométrico proviene del griego igual al tiempo y al castellano igual en medida, que la escala de medición es la misma en los tres ejes principales, que lo pudimos apreciar anteriormente. Es decir, el ángulo de inclinación entre X, Y y Z va a ser siempre el mismo. Como nosotros tenemos un radio o un diámetro de 360 grados, pues la división entre 3 para que sea isométrico sería 120 grados. Una proyección es isométrica cuando las dimensiones del cuerpo en las tres direcciones principales, siendo alto, ancho y profundidad, que lo podemos visualizar con el ejemplo de la caja de la cocina, se dibuja utilizando una misma escala. Para ello se requiere una posición especial del cuerpo con relación a los planos de proyección con el cual se está trabajando. De forma que el efecto deformatorio producido por la proyección sea el mismo para las dimensiones tomadas en las tres dimensiones. Y allí tenemos una serie de imágenes donde podemos apreciar los diferentes tipos de proyecciones isométricas que nosotros encontramos, estando en la parte central el eje de la distribución de los ejes en el mismo ángulo. Aquí lo podemos ver más a detalle. Tenemos que la distancia entre el eje Z y el X y el Y sigue sumando 120 grados para un total de 360 grados. Nos vamos con la definición de las proyecciones dimétricas más a detalle. En la perspectiva dimétrica, los ángulos formados entre los ejes, entre dos de sus ejes, deben ser iguales y el tercero debe ser diferente. Los ángulos iguales pueden ser cualquiera, pero lo más usual es que el eje Z sea el vértice, se trace como el eje vertical y los ángulos iguales sean formados entre el eje Z y el X, entre el eje Z y el X, así como con el Y. Lo podemos apreciar bien en las imágenes de nosotros que tenemos allí. Fíjense ustedes que podemos ver en la primera imagen que el ángulo que tenemos entre el eje Z y el X es 125 y el ángulo entre el eje Z y el XY es 125. ¿Qué es lo que nos indica aquí la teoría? Los ángulos iguales deben ser formados entre el eje Z y los ejes X y Y. Es decir, el ángulo entre los ejes X y Y, ese es el ángulo que sería diferente en la proyección dimétrica. Nos vamos aquí más a detalle donde podemos apreciar el ángulo. Aquí maneja el principio de que es igual el eje del Z al Y del Y al X. El que es diferente es el Z al X. Lo importante dentro de las proyecciones dimétricas es que dos de sus ángulos deben ser iguales. La teoría nos indica que deberían mantenerse entre Z y Y y entre Z y X, pero dependiendo de la intención del dibujo, la calidad de detalle que queremos demostrar, podemos hacerlo opcional, moviendo el ángulo de los ejes, pero siempre manteniendo que dos tienen que ser iguales. Nos vamos ya para finalizar lo que son las proyecciones trimétricas dentro de las proyecciones axonométricas. Es una proyección axonométrica que sirve para representar volúmenes en el cual el objeto, para acá, en la cual el objeto tridimensional se encuentra inclinado con respecto al plano,
de forma que sus tres ejes principales sufren distintas reducciones. Es por eso que los ángulos X, Y y Z son diferentes. Cuando nosotros manejamos o elaboramos un objeto trimétrico, pareciera que este objeto está está distorsionado o se pierde su proporción, se pierde su forma, pero realmente no es así, es porque el objeto se deforma por su condición. Entonces podemos apreciar que los objetos que se proyectan a nivel trimétrico pareciera estar distorsionado en el espacio, que no fuesen sus lados proporcionales, equitativos o simétricos. La razón de ello es porque es una proyección trimétrica que maneja tres ángulos completamente diferentes entre sí. Vamos acá para visualizar una imagen más detallada. Y aquí tenemos lo que es la proyección trimétrica. Podemos apreciar que el ángulo entre Z y X es 130 grados, el ángulo entre Z y Y es de 120 grados y entre Y y X es de 100 grados. Entonces allí se refuerza lo que plantea la teoría de manejar tres ángulos completamente diferentes. Por supuesto, al momento de nosotros proyectar el objeto con tres ángulos diferentes, pues su proporción se pierde. Dentro de las proyecciones axonométricas está una teoría, con una conceptualización que es muy importante para nosotros poder tanto aplicar las proyecciones como la elaboración de objetos con profundidad. Ellos son los puntos de fuga. Su definición es, un punto de fuga es, en un sistema de proyecciones, es el lugar geométrico en el cual convergen las proyecciones de las rectas paralelas a una dirección dada en el espacio. Es un punto situado en el infinito. Este punto de fuga puede estar ubicado siempre y donde el dibujo no lo requiera. Si nosotros requerimos de que el objeto se detalle más hacia la parte superior o más hacia la parte inferior, pues nuestro punto de fuga va a estar ubicado para poder resaltar ese detalle del objeto. Se dice que es un punto situado en el infinito. Recordemos que las proyecciones axonométricas y todo tipo de proyección o de dibujo técnico se elabora en planos y estos planos son espaciales y a nivel por ser espaciales son infinitos. Entonces el punto puede estar ubicado en cualquier parte. Un punto de fuga corresponde a una dirección dada en el espacio. Queda definido mediante la intersección entre el eje de la proyección y un rayo de dicha dirección trazado desde el punto de vista. Es como una perspectiva o una línea imaginaria que nosotros trazamos inicialmente y luego hacemos que todas las líneas que componen el objeto vayan hacia ese punto que está ubicado en el infinito. En una perspectiva puede utilizarse uno y hasta tres puntos de fuga para representar tres dimensiones ortogonales diferentes. Las aristas de un paralelepípedo o un cubo ancho, alto y profundidad. Y allí es donde podemos hacer referencia nuevamente al ejemplo de la cocina, donde nosotros tenemos el objeto, lo podemos visualizar y si proyectamos las líneas hacia un punto de fuga, pudiésemos partir del principio de proyectarlo en el infinito, ese objeto que es la caja, proyectarlo hacia el infinito. Allí tenemos unas imágenes donde podemos apreciar los puntos de fuga y cómo el cubo orientado hacia esos puntos de fuga se distorsionan y manejan alturas y proporciones completamente diferentes, pero siempre todas las líneas llegando a ese punto imaginario en el espacio. En la parte inferior tenemos una imagen de una propuesta ya más arquitectónica, más pulida en cuanto a lo que son las líneas. Nos vamos aquí con lo que son las proyecciones axonométricas, un detalle más de arquitectura, donde se puede apreciar puntos de fuga hacia la izquierda, punto de fuga hacia la derecha y tenemos punto de fuga hacia la parte superior del objeto. Entonces con eso nosotros manejamos la proporción y la profundidad que se le quiere dar al objeto. Aquí tenemos los puntos de fuga ubicados hacia la parte superior del objeto. Entonces allí es donde cambia la orientación de las líneas, siempre siguiendo ese punto en el infinito.
Cuando nosotros nos encontramos aquí, lo que son, este es otro ejemplo, donde tenemos dos puntos de fuga. ¿Qué ocurre? El punto de fuga está lejos, lejos del recuadro de la imagen. Por eso es que no logramos ver que todas las líneas lleguen hasta el final, porque el punto de fuga está fuera de nuestro foco, porque está en el infinito, muy lejos de la imagen que tenemos aquí a detalle. Aquí podemos apreciar que el punto de fuga está en el sentido donde viene el tren. Entonces, todas las líneas van hacia ese punto. Con esos tres conceptos de los diferentes tipos de fuga, nosotros podemos llegar a la conclusión de que a mayor entendimiento y analogía nosotros tengamos de las proyecciones axonométricas, que es ahorita la unidad número 6, y lo que viene más adelante, que son las proyecciones oblicuas, nuestros dibujos van a tener una calidad y un detalle, y vamos a cambiar nuestra perspectiva de cómo apreciar el entorno inmediato, cómo los objetos que están en nuestro entorno tienen dimensiones y características muy específicas para estar ubicados espacialmente y analizarlos desde otro punto de vista, donde va a ser muy relevante ver su ancho, su alto y su comportamiento entre todos los ejes que le dan forma y lo constituyen. Ya se encuentran en la plataforma las actividades que debemos realizar para poder cubrir este 25% que es la unidad número 6. Para cerrar ya el tema, tenemos esta frase donde nos indica que tus sueños son el combustible que te impulsa a actuar. Ve tras ellos con determinación. Cuando nosotros tenemos claro hacia dónde vamos, tenemos que actuar con decisión, con determinación para poderlo lograr, muchachos. Yo les deseo muchos éxitos en el desarrollo de estas actividades y estamos al pendiente por la mensajería directa de la plataforma de la universidad para aclarar todas las dudas y las inquietudes que ustedes tengan con respecto a los temas que estamos desarrollando. Para todos ustedes, éxitos y estamos en comunicación.